Bon vespre, buenas tardes. Soy Aina Pomar, la encargada de programas públicos de esta sede en Palma de la Fundación Juan Marc, y hoy tenemos la primera charla del ciclo Las Artes y los Oficios del año. Empezamos hoy con Laurita Siles del colectivo Muturbelts, que hoy ha viajado desde el País Vasco para estar aquí en esta charla. Os la presento. Laurita es artista e investigadora, doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, y sus estudios y residencias la han llevado a Málaga, Valencia, Islandia, Vancouver y el País Vasco, obviamente. Y también ha estado en instituciones como Artelecun San Sebastián o la Fundación Bilbao Arte. Actualmente vive en Carranza y su labor se centra en el territorio, donde estudia desde la crisis medioambiental hasta la nostalgia provocada por la pérdida de las raíces. Bienvenida, Laurita. Muchas gracias. Te doy la palabra y nos cuentas sobre el colectivo que has fundado con tu pareja, Joseba. Bueno, pues primeramente muchas gracias a Aina y a toda la Fundación por la invitación. Para mí es un honor, bueno, para toda nuestra familia, el poder contar nuestra historia aquí. Y bueno, y de alguna forma volver a Palma, que estuvimos hace poco este verano, y bueno, es un lujo. Y bueno, pues Muturbelts pues es contar nuestra... es una historia de amor, ¿no?, que surge cuando Joseba y yo nos conocemos y de alguna forma juntamos nuestras pasiones, decidimos vivir juntos y formar una familia. Nuestro proyecto está ubicado en el Valle de Carranza, que es el municipio más grande de Vizcaya, le llaman como el corazón verde, ¿no? El municipio más grande y el menos poblado en cuestión de humanos, porque hay mogollón de animales, y curiosamente aquí se encuentra una de las mayores concentraciones de animales autóctonos en peligro de extinción de Europa, ¿no? Entre ellos nuestra oveja, que es la oveja carranzana, que tiene dos ecotipos, la cara negra y la cara rubia. La cara negra, cuando nace, la mayoría de los corderos son negros y según van creciendo ya la lana se le blanquea, y la cara rubia son rubias y su lana es como más blanca, más amarilla. Nosotros en casa tenemos la cara negra, el padre de Joseba también la tenía, su abuelo también, y como esto, y bueno, el nombre de nuestro proyecto Muturbelts viene de ahí, que significa, es en euskera como, o la oveja carranzana cara negra, en euskera se diría Carranza con Muturbeltza, ¿no? Y ese Muturbelts, pues de ahí. Y bueno, cuando estábamos pensando en un nombre para un proyecto, ¿no?, pues también esa idea de la oveja negra de la familia, ir en contracorriente, ¿no?, pues todo ese imaginario pues nos llamaba. Bueno, por mi acento, yo soy malagueña, que con el flequillo en la nariz, y si me quedo callada puedo parecer un poco del País Vasco, pero no soy malagueña. Llevo como unos 20 años en el País Vasco, llegué por primera vez en el 2003, luego me fui, no sé qué, y bueno, Joseba y yo nos conocimos en el 2013, y cuando nos conocimos yo justo estaba inmersa en una investigación doctoral que trataba en la Universidad del País Vasco, que trataba sobre el uso del folclore en el arte contemporáneo y una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria en obra de carácter sonoro. En esa investigación, que parece que nada tiene que ver con lo que habéis venido a escuchar, que es Muturbelts, ¿no?, trataba y analizaba muchos conceptos, ¿no?, entre el folclore y el arte, ¿no? Todo ese imaginario de vocablos, de palabras, como puede ser lo rural, lo urbano, lo primitivo, lo civilizado, ¿no? Vocablos que de alguna forma estas dicotomías, ¿no?, han construido pues todo, ¿no?, lo condearon el romanticismo, ¿no?, pues en Occidente, ¿no?, con el nacimiento de todos los nacionalismos, ¿no? Y bueno, se puede decir que Muturbelts a día de hoy pendula como si fuera un funambulista de un lado a otro, ¿no?, intentando igual, no sé si romper esas dicotomías, pero bueno, trabajando de un lado a otro en todas estas ideas, ¿no?, que pueden proyectarnos estas palabras.
Bueno, decir que durante esta investigación doctoral era una investigación desde la propia práctica artística, en el que yo realicé diferentes proyectos artísticos utilizando mi medio de transporte, que es la bicicleta, como artefactos para hacer acciones, performance, tal, y para llevar también objetos del mundo de la cultura popular a espacios de museos o galerías, como puede ser la puchera móvil, que es un recipiente para cocinar, que se inventó en el tren de la Robla, que es el tren que iba de Bilbao a León, y bueno, fue como pues ponerle una bicicleta para devolverle el movimiento, ¿no? Pero de forma sostenible. O la chala móvil, que es la chalaparta es un instrumento tradicional vasco, ¿no? Y entonces pues en una chalaparta, y bueno, de ahí diferentes acciones participativas, ¿no? De cómo llevar, ¿no? Y utilizando la bicicleta como artefacto. Bueno, aquí no me quiero liar. Y luego, por otro lado, os quiero presentar a Joseba. Él es autóctono de Carranza, aunque se crió en la ciudad, en Zaya, en un pueblo cercano. Él aparte es profesor, es educador, es profesor de educación física, y bueno, sí, siempre cuando yo lo conocí, pues me transmitió todo su amor al campo, a la soberanía alimentaria, a la bioconstrucción, y luego también es un gran militante pues, por el euskera, por la cultura popular, ¿no? Y bueno, pues fue como pues juntar un poco, y bueno, los dos también habíamos trabajado mucho la militancia política, social de la autogestión, ¿no? De la cultura del pueblo. Y como esto, bueno, por otro lado, la otra pata fundamental de nuestro proyecto es su padre, Toñín, que de alguna forma pues a día de hoy somos su relevo generacional, ¿no? Toñín se tuvo que marchar a la ciudad para buscar trabajo, eran no, creo que 7 o 8 hermanos, y como esto, pero siempre ha mantenido un trozo de terreno para tener su oveja, su huerta, ¿no? Yo que sé, Joseba, por ejemplo, siempre recuerda de pues cuando tenía pues 20 años así, le vino hablando a casa de reciclaje, Aita, ¿por qué esto hay que reciclar, tal, no sé qué? Y le miró como diciendo, a ver, ¿sabes? En casa, Suaita, o sea, las sobras del pescado van para las gallinas, el suero de hacer el queso va para el cerdo, o sea, ¿me vas a hablar tú de reciclaje? O sea, entonces, yo me acuerdo cuando conocí a Joseba, que estaba justo pues en movidas de Gazteche, de movimientos sociales y tal, y de repente me presentó a su padre y dije, pues, el único punky que he conocido hasta ahora ha sido tu padre, o sea, es que es un crack, ¿sabes? Entonces, como, bueno, sin más. Pues eso, Joseba y yo nos conocimos en el 2013, estábamos ahí, y justo yo en el 2014 me fui con una beca de creación a Islandia. Bueno, cuando conocí a Joseba y a su padre, yo, quiero aprender a ordeñar, las ovejas, y la lana. Y bueno, y todo ese imaginario de todo de la rueda de hilar, ¿no? Esa imagen de Gandhi con la rueda, pues bueno, todo esto ahí era como de, algo hay que hacer con esto de la lana, de las ovejas y tal. Y bueno, llegué a Islandia, a una residencia artística, a un proyecto que nada tenía, y abro el estudio y de repente una rueda de hilar. Y llamo a Joseba en plan de, no te lo vas a creer, tal. Joseba vino las últimas 2 semanas y nos recorrimos parte de Islandia, y bueno, resulta que la directora de la residencia artística donde estaba sabía hilar, me enseñó a hilar, y en Islandia nos recorrimos diferentes cooperativas de mujeres que trabajan la lana local. Y fue como a la vuelta de Islandia, pues bueno, aprendí en Islandia a hilar con uso tradicional, y hice el primer ovillo de la lana de las ovejas de la Aita de Joseba, que para nosotros es como el primer ladrillo de Muturbels. Y bueno, y con todo esto, la historia es muy larga, pero no me quiero enrollar más contando la vida así más personal. Pues construimos estas 2 bicicletas, que es una bici rueca y una bici cardadora para trabajar la lana. Y bueno, las 2 bicis, en la parte de atrás está la máquina, y luego si veis en el cuadro que tiene un tubo más, ¿no? Se le cambia el sillín y se levanta el trípode y funcionan como una bicicleta normal, ¿no? Bueno, y cuando construí estas 2 bicicletas, digo, ¿y qué voy a contar yo con estas 2 bicis si no tengo ni idea ni de oveja,
ni de lana, ni de pastoreo, ni nada. Entonces, a la vez que las construía con una ayuda de la Fundación Bilbao Arte, pues decidí entrevistar a los diferentes pastores con los que a día de hoy trabajamos. Ese fue como, y así fue como la excusa para conocer Carranza, porque íbamos como los fines de semana cuando iban los padres, ¿no? Yo vivía en Guecho, cerca de la universidad, ¿no? Y entonces fue como muy bonito conocer Carranza así, porque también íbamos como de barrio en barrio buscando pastores que tuvieran esta raza de oveja, y hice como una especie de vídeo documental que lo podéis ver en nuestra web, preguntándoles tanto por el problema generacional, el problema del lobo, el problema de la lana, ¿no? Y son conversaciones así. Y luego también lo que pasa en Carranza, que es como se ha sido tan aislado, pasa un poco como en Islandia, que todo el mundo es primo de Björk, ¿no? Entonces íbamos a cualquier barrio y a ir a la mano de Joseba, íbamos a algún barrio y de repente, pues yo que sé, alguien que te mira así por detrás de la cortina, pero de repente Joseba decía: soy el hijo de María Luz, el nieto de tal, y hombre, si somos primos, si tu madre era hermana de mi tal. Y entonces ahí ya, que si hubiese ido igual yo sola, pues no hubiésemos, y en cada casa, ay, pues un queso, pues una cala, ¿no? Y fue como súper bonito conocer Carranza desde ese, ¿no? Y era como, pero si tienes familia en todos sitios, ¿sabes? Como todo el mundo es familia tuya. Y bueno, pues estas dos bicis las presentamos, los dos trabajando con ella, y en medio el documental en el Museo La Encartada, que es un museo que está en nuestra comarca, en Encartaciones, que fue una antigua fábrica de chapelas, bueno, también de mantas y de calcetines, y cerró en el 92. Estuvo 100 años abierta y en su época apogeo fue como... Tenía unas máquinas que a día de hoy están paradas, pero a mí me parece que es una pena, porque nosotros trabajamos en muchas fábricas que tienen maquinaria incluso más antigua que esa, o sea, y encima es esta fábrica, ahora que está en auge la moda sostenible, funcionaba de forma con energía hidráulica del río que está al lado, o sea, totalmente sostenible. Y bueno, fue un poco, presentar el proyecto aquí fue un poco como David contra Goliat, ¿no? Como se cerró esta fábrica en el 92 porque no tenía, ¿no?, viabilidad, y nosotros con dos bicicletas queremos hablar de la lana y de darle solución, ¿no? Entonces, pero bueno, y esta acción Performa, que la llamamos Performa Agroecológica, la presentamos aquí y luego la volvimos a hacer en diferentes museos, galerías, y también nos fueron llamando de ferias de ganado, ¿no? Como para dinamizar una feria de pastores y tal. Y nos llamaron en finales de 2015-16 a Asturias a un encuentro que hubo a nivel estatal y para nosotros era divulgar la problemática del pastoreo de la lana desde el arte, ¿no? Y como un proyecto artístico. Pero en ese encuentro era sobre diferentes proyectos a nivel estatal que estuvieran recuperando lanas de razas autóctonas. Y nosotros éramos como el show entre medio de las charlas de gente que estaba ya ¿no?, comercializando los hilos de diferentes ovejas. Y fue para nosotros como revelador también, pues conocer a proyectos como de lana, Chisqueta, Merineando, que para nosotros todo el tema de lavaderos y laturas, pues yo vengo del mundo del arte y Joseba de la educación, o sea, para nosotros era un mundo desconocido que a día de hoy es como nuestros destinos turísticos. Muchas veces viajamos para conocer fábricas donde se procesa la lana, ¿no? Pero bueno, y todo esto, la historia es más larga, ¿no? Pero ahí para resumir, pues poco a poco se convirtió en un proyecto de vida. Nos decidimos ir a vivir a Carranza, a formar ahí abejas y tomar el relevo generacional de la hita de Joseba con las ovejas. Y bueno, y en sí pues también de la forma de vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos 50 ovejas y solo comercializamos a día de hoy la lana, pero hacemos unos 200 quesos de autoconsumo, tenemos nuestra huerta, ¿no? Todo lo que es de no solo vivir en el campo, sino el hecho de pues un caserío vivo, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, para resumir un poco lo que hacemos, llegamos a la conclusión de hacer este esquema que costó tiempo como darle forma, ¿no? Cuando haces muchas cosas y no sabes explicar qué haces, ¿no?
Y bueno, por un lado en la cabeza estarían los valores: preservar, crear, participar, soberanía, agroecología. Y luego están las 4 patas de la oveja, que por un lado estaría la leche y la carne, y luego el arte y la lana. Bueno, podemos decir que la leche y la carne, como de autoconsumo, están en casa, pero también están presentes en muchas de las actividades socioculturales que organizamos, ¿no? La gastronomía es para nosotros un pilar importante, y luego el arte y la lana, pues lo que más trabajamos como directamente, ¿no? Desde el arte, pues como creadora, pues sigo en el tiempo que todo lo que Muturbel supone, más la crianza de nuestra hija de 5 años, pues sigo produciendo obra, utilizando tanto la materia prima que tengo en casa como investigando en relación a otros conceptos como pueden ser el uso-sobreuso del suelo, las diferentes razas de oveja o tal. Y luego desde la gestión cultural organizamos desde hace ya 7 años, bueno, este año va a ser el 8º, la residencia artística del buen vivir, que bueno, el concepto del buen vivir, no sé si alguno lo conocéis, es un concepto que viene de Latinoamérica, que está presente en diferentes constituciones como para promover, ¿no?, ese equilibrio ecosistema. Y bueno, es un concepto que Joseba me enseñó, y de alguna forma pues para nosotros es como, ¿no?, darle valor y ponerlo en voz de todos. Bueno, aquí está Marijo Rivas, una artista de aquí local que estuvo en nuestra residencia y estuvo trabajando sobre este concepto también. Bueno, durante esta residencia realizamos diferentes actividades. Hay años que dura una semana, otros años 10 días, 15 días, dependiendo. Pues eso, invitamos a artistas, normalmente hacemos una convocatoria pública, que seleccionamos un proyecto y luego solemos invitar a 1 a 2 artistas que queremos conocer y queremos trabajar con ellos. Bueno, les enseñamos Carranza, su idiosincrasia, también hacemos una jornada de puertas abiertas que invitamos a los artistas a contar al pueblo en relación a su trayectoria y que han venido a hacer, ¿no?, a nuestro pueblo. Y luego ese día también invitamos cada año a 1 a 2 agentes relacionados con diferentes cosas que o sea, tanto gente del mundo de la sociología, la antropología, gente del primer sector que queremos conocer. Y pues por ejemplo, pues Ari Gamboa, que es un pastor que hizo un documental corriendo con un queso desde donde era su abuela, donde estaba su abuela. Luego pues Ramón de World Dreamers, que es un proyecto, es uno de los encargados de uno de los 3 lavaderos que queda actualmente en vivo en el estado. Bueno, pues ha estado Jaime Izquierdo, Mar Badal, bueno, María Montesino, diferentes pensadores, sociólogos, ¿no?, que queremos conocer, y de alguna forma también esa jornada como que se complementa, se rellena y bueno, todo eso. Bueno, ese día es como súper festivo, especial, y como organizamos una comida entre todos los artistas y agentes participantes y los pastores con los que trabajamos. Y cada año organizamos en el restaurante Casagarras, que es un restaurante local del Valle, que ellos tienen un menú súper famoso. Bueno, el chef se llama Chema Llamosa y él ha estudiado con Arzá, con tal, no sé qué. Y él tiene un menú famoso, así como conocido, que muchos autobuses vienen a Carranza, que es un menú, ellos tienen su propia ganadería de bueyes y hace un menú de degustación de buey, como 8 platos a partir del buey. Y desde hace 8 años para nosotros con la residencia artística hace lo mismo, pero con nuestra oveja. Entonces cada año elabora 8 platos diferentes a partir de nuestra oveja. Por ejemplo, esto de ahí no es una pata de jamón de cerdo, sino es una cecina de oveja. Pues risotto de oveja, esto es morcilla de oveja, esto es la Royal, que es una receta recuperada de la época de los Reyes Católicos, que es un reguisado de oveja, esto es helado de queso de oveja. O sea, cada año, que siempre mucha gente se queda como de yo también quiero ir, ¿no?, como de Chema, tienes que abrir este menú al público, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y también está guay porque pues esas ovejas que son cada año se las compramos a los pastores, ¿no?, también generar esa economía. Y luego durante la residencia también, pues cada día vamos a comer a un restaurante diferente del Valle,
es como, ¿no?, crear esa economía. Intentamos también que cada año, aunque en los últimos años dormir en un hotel diferente del valle, aunque en los últimos años sí que ha sido como en el mismo porque nos cuidan muy bien y tenemos como espacio para que los artistas trabajen y tal, pero bueno, ahí vamos. Durante la residencia ha habido épocas diferentes del año, entonces en función si es la época de esquila, pues los artistas están en presente durante la esquila, que eso ha sido el caso de los últimos años, pero otros años pues es más invierno, porque, por ejemplo, cuando estuvo Marijo, que era más la época del ordeño, otros años pues es la época más del... ¿no? Depende de las labores que tengamos en casa en relación al ganado, pues los artistas están con nosotros y conocen de mano y trabajamos. El ausolán es una palabra en euskera que quiere decir así algo como trabajo vecinal, que es, por ejemplo, nosotros hacemos la esquila, vamos a unos 14, 15 casas, y cuando vamos, por ejemplo, a casa de Pepito, pues Juanito, tal, no sé qué, vamos a esa casa y luego en esa casa nos invitan a comer y luego vienen a nuestra casa. Entonces eso es el ausolán, ir ayudándonos de casa en casa, y cuando vienen los artistas pues es guay porque también conocen esa idiosincrasia de esa forma de lo rural que se está perdiendo, ¿no? Y es uno de nuestras, ¿no?, que luchamos por que el ausolán no se pierda, ¿no?, que es, ¿no?, que cada vez estamos más individualizados en cada uno hace lo suyo y los demás que se busquen la vida, ¿no? Bueno, también nos realizamos actividades en unos años en el colegio, otros años en el instituto con el alumnado, y luego todo se materializa cada año en una publicación. Aquí he traído 3 para que se las queden para la fundación, que bueno, si luego queréis echarle un vistazo. Y luego también en 2 exposiciones, intentamos hacer una en Carranza para el pueblo y luego llevarla también cada año a un sitio diferente en la ciudad, pues que si en la sala la Recal de la Diputación, o hemos estado en una librería, o en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Cada año buscamos un sitio diferente donde contarnos qué hacemos en Carranza. Bueno decir que el primer año de la residencia lo organizamos con nuestros ahorros, y incluso uno de los artistas durmió en la furgoneta, o sea, que tenemos, o sea, fue como un poco casero, y luego poco a poco hemos ido consiguiendo ayudas de concursos públicos de Diputación de Vizcaya o de Gobierno Vasco, y pues para ir mejorándonos o los honorarios para los artistas, la producción y tal. Pero bueno, decir que como los 4 primeros años, todos los honorarios dedicados al trabajo, tanto mío como Joseba, de la gestión y la producción de la residencia artística, todo eso ha ido como a una hucha de la Asociación Muturbels, que posteriormente se ha invertido en investigación para la lana. Y bueno, pues como contaba antes, ¿no?, desde el 2017 recogemos la lana a unos 14-15 pastores. Bueno, cuando la esquilamos la seleccionamos por los colores de la oveja, ¿no?, cuando las negras en diferentes colores, las rubias por otro lado, y las corderas, y bueno, a los pastores les pagamos 1 euro por oveja en la lana, que es uno de los precios más altos que se paga en el Estado a día de hoy. Para nosotros es como fundamental, ¿no? La lana está considerada un subproducto. A día de hoy se tira a la basura. En Vizcaya, por ejemplo, se tiene que quemar a altas temperaturas, porque la lana no es que sea ignífuga, sino que no es flamable. O sea, hay que estar tiene que quemarse a altas temperaturas. Y bueno, no, es como también nosotros decir que la lana, a la hora de, pues toda la gestión de la lana es como compleja, ¿no?, porque está pensada como en grandes toneladas, no en pequeñas, a nivel industrial. Y bueno, ha sido una lucha también en el 2017 o 16, cuando llamábamos a los lavaderos y preguntábamos si podíamos lavar nuestra lana, decíamos la raza de oveja, directamente nos colgaban el teléfono. Ha sido como una lucha, ¿no? Y bueno, en 2017 conseguimos por primera vez hilar nuestra lana en la industria, porque nuestra lana nunca en su historia se había llevado a la industria. Es una lana que ha servido para uso de colchones y para uso doméstico de la gente que lavaba e hilaba en su casa y se hacían sus calcetines. En la fábrica La Encartada, donde presentamos el proyecto, que está en nuestra comarca, esa fábrica nunca en su historia trabajó con lana vasca, siempre con lana merina australiana.
Entonces, bueno, es como, pues bueno, con esta lana tan rústica, ¿no? Que pica, que tal, ¿qué podemos hacer? Pues poco a poco hemos ido, después de conseguir estos hilos, hemos conseguido hacer otros hilos de pues 3 cabos, 8 cabos. Colaboramos con diferentes artesanas que tejen para nosotros diferentes prendas. También hemos conseguido, estos son calcetines hechos en una máquina de calcetines ya obsoleta, porque hubo unas navidades que estuve repartiendo calcetines de pedidos hasta marzo y digo, es que no, y estaban las tejedoras, más calcetines, y entonces estuve haciendo como una especie de investigación sobre las fábricas de calcetines a nivel industrial, y todas las máquinas a día de hoy trabajan con sintéticos o hilos merinos muy finos y van a una velocidad que nuestro hilo se rompería, porque es 100% lana. Entonces me dije, y ya entendí, bueno, que ya después de toda esa investigación, pues que hay máquinas ya obsoletas que nuestro hilo sí se podría hacer, y queda una máquina en funcionamiento en una pequeña familia de León, que son calcetines hechos a máquinas pero rematados a mano. Entonces también es como, hemos aprendido un montón en nuestras escapadas de vacaciones en busca de fábricas y tal, también como en el ritmo de la historia y de la maquinaria, ¿no? De cómo un mogollón de máquinas que se están quedando obsoletas, pero pueden seguir en funcionamiento, y sobre todo con fibras 100% naturales, porque las máquinas van a tal velocidad que las fibras naturales se rompen, o sea, ¿no? Y como que no tiene que ser la máquina más puntera, hay máquinas del principio del siglo XX o finales del XIX que pueden seguir funcionando, ¿no? Y están dejando de funcionar, y entonces hay fibras que ya no se pueden procesar. Entonces todo como, ¿no? También parar ese otro ritmo, ¿no? Que no todo, no lo artesano, sino también lo industrial, ¿no? Que hay otros niveles. Bueno, también colaboramos con Marta de Tincatoqui, que es una vecina que tiene una huerta de plantas tintorias y pone color, ¿no? A Muturbelt con lo que cultiva, y bueno, también pues con cochinilla y bueno, con otras plantas que ella cultiva o que trae, pero todo de forma natural, y bueno, la verdad es que aprendemos un montón con ella. Y bueno, en 2020 conseguimos a partir de nuestro hilo hacer un tejido. Una de las máquinas que se utilizan son de principios del siglo XX, en una tejeduría cerca nuestra, en Francia, y con la que confeccionamos, diseñamos prendas, complementos, bolsos, y bueno, como conseguí hacer calzado también. Y bueno, también somos como creadores de ideas innovadoras. En 2020, pues pensando en qué se puede hacer con esta lana, ¿no? Dices, es una lana que pica, ¿no? Y dices, pues en contacto con la piel, pues igual depende de cómo sensible seas, y dices, vale, pues por ejemplo en Francia sí que se hacen edredones, ¿no? Nórdicos con nuestra lana. Y luego una cosa de las que observamos cuando estamos en la cuadra, si las ovejas no, por ejemplo, nosotros solo la tenemos siempre en la calle y solo están en la cuadra, pues las cerramos en la cuadra cuando van a parir o cuando por las noches, ¿no? Y ahí la lana se les apelmaza, como se les pone más sucia, pero cuando salen a la calle se apompan, se ponen bonitas, ¿no? Entonces decir, tiene que ser algo que salga a la calle, porque los edredones que están de lana o tal, hay que sacarlos una vez al mes a la calle para que se apompan, se pongan. Entonces, si la chaqueta la sacas siempre a la calle, ese problema no va a tener. Bueno, pues toda esta idea que teníamos de las chaquetas se la contamos a Ternua, que es una empresa de ropa de montaña del País Vasco, y hicieron las investigaciones previas, y bueno, esas chaquetas a día de hoy están en la calle, ¿no? Y bueno, la primera tirada, pues ahí estuvimos presentes. Y bueno, otro proyecto justo que de hace poquito, otra colaboración, es pensando qué podemos hacer con nuestra lana, pues las pelotas de jugar a pelota a mano del País Vasco, el 60% es lana, y la mayoría de artesanos que quedan haciendo pelotas utilizan lana sintética. Pues ahí nos pusimos a mandarles ovillos, y bueno, a día de hoy, por ejemplo, Ander Zulaika, que hace las pelotas para la Federación de Euskadi de Pelota, utiliza nuestra lana, ¿no? Ya lleva 2 años comprándonos nuestra lana, entonces como, bueno, pues una lana que puede estar. Luego nuestra última colaboración, aquí está, con Mugaris, con el cocinero Adoni Luis Aduriz, siempre se me cuesta el nombre,
que es un, no sé si conocéis, de alta cocina, pues el restaurante Mugaris, que justo fue el 25 aniversario este año pasado. Ellos cada año, bueno, cierran 6 meses de investigación y otros 6 meses está abierto el restaurante. Y cada año invitan también a diferentes artesanos a colaborar pues, en los propios recipientes de los platos. O sea, no investigan solo en lo que, sino también en el propio recipiente. Y llevaban años queriendo hacer algo con lana, ¿no? Y bueno, vinieron a casa, estuvieron cogiendo diferentes, ¿no?, de nuestros materiales y bueno, entre todos pues se ocurrió esta idea de un ovillo en el que se le lanza el comensal y tienen que desenrollarlo y dentro hay un bombón. Y era como el final del menú del 25 aniversario, pues fue todo un honor, ¿no?, de que fuera un ovillo de lana nuestra, es decir, una lana que se tiraba a la basura, que no se sabía qué hacer con ella, ¿no? Y ahora casi está en la sopa, ¿no? Entonces, pues como de, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y también la residencia artística que organizamos le lanzamos ese desafío a la comunidad artística, ¿no? ¿Qué podéis hacer vosotros, ¿no? Y también que desde la comunidad artística pues se hablen de problemas que ocurren en lo rural, ¿no? De la problemática de una oveja en peligro de extinción, una materia prima en desuso o formas de vida que se están perdiendo, ¿no? Y bueno, esto el último proyecto que hemos estado llevaba yo, bueno, en relación a mi tesis doctoral, que tenía que ver con lo sonoro, que ahí se quedó, y luego llegué a Carranza y me lié con un montón de cosas, pero lo sonoro siempre estaba ahí. Y tenía como la idea siempre, pues, como la misma idea del buen vivir, de invitar artistas, pero que fueran músicos y que les cantaran a las ovejas, ¿no? Y a la idiosincrasia de Carranza ¿no? Y bueno, y surgió este proyecto que se fue llamando de diferentes formas, ¿no? Porque lo hemos ido presentando a diferentes convocatorias de ayudas de cosas, y al final se llamó Enchun, que quiere decir escucha en euskera. Y bueno, y a esta llamada de quién quiere cantarle a las ovejas nuestras, ¿no?, pues respondieron Esti Márquez, Miquel Márquez y Iker Laurova, que son 3 cantautores del País Vasco. Y luego Yogurina Boroa también, que es una drag queen que canta en euskera y hace canciones para niños. Y luego el niño de Elche, que yo anteriormente, Paco, que lo había entrevistado en mi tesis doctoral, y curiosamente es que su padre fue esquilador, entonces ahí nos unió tenemos que hacer algo alguna vez. Y luego John Maya, que es un bertsolari, que es un improvisador de poesía en euskera, que fue como el presentador de este concierto, que cuando la idea era hacer canciones, pero no había idea de hacer ningún concierto ni ningún evento, sino hacer como una residencia artística, que vinieran artistas y produjeran canciones. Y también que fuera de alguna forma crear una especie de, a partir de esas canciones, una especie de marketing y comunicación para vender nuestra lana, pero creando patrimonio cultural real, no vendiendo humo, sino y para el pueblo. Y con todo esto, en una reunión online con Paco, con el niño del Elche, me dice, jo, tía Laurita, pero ya que voy a Carranza vamos a hacer un concierto. Y era en octubre o en noviembre, las fechas que podían todos, porque claro, toda esta gente tiene una agenda y todo fue como, ¿y cómo? ¿Sabe? Y digo yo, Seba, ¿y dónde hacemos un concierto? Porque es que con lo que llueve aquí, ¿sabe? En octubre, noviembre, ¿dónde tal? Y digo, ¿y en la iglesia? Y fue como en la iglesia del barrio, y me dice como esto. Y bueno, fuimos a hablar con el cura, increíble. O sea, claro que sí, por supuesto. Entonces se unieron todos los astros y fue increíble. O sea, es que fue mágico. O sea, bueno, está todo grabado, hemos colgado poco, iremos colgando, está todo pero bueno, y bueno, estamos trabajando también en 2 videoclips, y bueno, Paco volverá el próximo verano también a terminar su proyecto, y bueno, es algo que ahí zafra guay, que tienen que salir todavía un montón de cosas, pero bueno, como que para mí es emocionante, ¿no? Como que lo sonoro de alguna forma volverlo también, ¿no? Que como se puede hablar de lana, de ovejas, de lo rural, ¿no? Y creo que la música mueve mogollón. Y a nivel, por ejemplo, Carranza, hemos llegado, igual con la residencia artística, hemos podido llegar a otros, no situar con una chincheta, ¿no?, en el mapa del arte contemporáneo a Carranza,
pero con la música igual hemos alcanzado más a la comunidad del Valle. O sea, un jueves, bueno, el concierto fue un jueves, porque claro, todos estos artistas los fines de semana los tenían ocupados, y este concierto fue un jueves, que la gente, una colega de Bilbao me decía, pero ¿cómo organizas eso un jueves en Carranza? Y digo, a ver, un jueves en Bilbao hay un montón de oferta cultural, que yo, que vivo en Carranza, no puedo ir. ¿Y por qué no puede pasar esto no? Entonces, ¿por qué en lo rural no pueden pasar cosas así? ¿No? Ahora sois vosotros los que tenéis que... Entonces también como cambiar, ¿no? Pues ¿no? De descentralizar el arte contemporáneo. A mí, no sé decirlo ya, me emociona, ¿no? De decir, pues no todo tiene que pasar en las grandes ciudades, ¿no? Hay cosas que pueden pasar en los pueblos y bueno, en eso estamos. Y es una lucha... porque no sé, hay un refrán en euskera que es como herri txiki inferno handi, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande, es mucho trabajo y bueno, es como todo, pero bueno, ahí vamos poco a poco y bueno, así para terminar, como resumir de lo que hacemos, ¿no? Es como, yo siempre me encanta decir, como es repensar el caserío sí, ya ha sido llamado caserío, masía, granja, desde la experiencia creativa. Y bueno, ese cuadro que ponía al principio, donde venía folclore, arte contemporáneo, una vez ahí pensando para escribir un texto, justo cambié las palabras, si quitas folclore y pones baserritarra o granjero, ¿no? o campesino, y en la parte de arte contemporáneo o de arte pones empresario, macrogranja, de repente ves que los vocablos igual pueden funcionar en los imaginarios más... A ver, y dices tú, jo, pues qué clase de artista soy, o qué clase de arte consumo, o qué, ¿no? Entonces, bueno, pues también te hace pensar, ¿no? En dónde estamos, qué hacemos y nada, ahí os lo suelto. Bueno, muchísimas gracias, Laurita. Nos quedamos con ganas de saber más y vamos a pasar el micrófono al público, pero antes me gustaría hacer algunas preguntas. Tengo muchas, pero voy a intentar seleccionar. En relación a esto último que nos has contado, ¿no? Tanto Joseba como tú habláis siempre de que la revolución de lo rural se tenía que hacer a pequeña escala, ¿no? O sea, vosotros creéis mucho en el no crecimiento, que va mucho en contra de esta idea de la macro ecología o de lo macro, ¿no? ¿Cómo es vuestra experiencia? ¿Es un reto no crecer? Es un reto y mira, cuando empezamos con toda la lana y tal, y pues hemos tenido reuniones con instituciones grandes, ¿no? Diputaciones, tal, no sé qué, y toda esa energía que hayamos puesto nos ha dado cuenta de decir que queremos ser pequeños y queremos ser un champiñón, o sea, pues la idea de, ¿no? Pues la industria o la economía que se enfoca desde lo rural son macro cosas, macro granjas intensivas de animales o monocultivos de venga, voy a poner arándanos, sí, pero o no, y no esa cosa de repensar el caserío, pues en un caserío siempre había pues un cerdo, unas ovejitas, una gallina, una huerta, unos frutales y nosotros queremos vivir así. Y también el arte como otra herramienta más. Y como esto, y luego pues yo que sé, cuando empezamos nosotros pues fue como una lucha poder llevar nuestra lana a un lavadero y el primer año lavamos en Francia, que fue el primer lavadero que encontramos más cercano que el lavadero ecológico, y luego posteriormente encontramos en Cuenca, en Mota del Cuervo, y que fue como fuimos allí a que nos conocieran en persona, ¿no? Y creamos una amistad, y este lavadero a día de hoy, que para ellos fue como una apuesta porque les caímos bien, este lavadero a día de hoy lava, de las 45 creo que hay razas autóctonas en el Estado español, lava 22 proyectos, o sea, es brutal, ¿no? De decir que se está cambiando el ritmo, o sea, la historia de la lana en el Estado español, ¿no? Ir cambiándola de, ¿no? Y que nuestro champiñón Muturbels, pues que haya otro champiñón en el otro lado, y que yo creo que eso hace mucho más fuerte que ser un macro algo, o sea,
Y bueno, también por ética, filosofía de vida y bueno, es como, creo que ser pequeño es como lo difícil, ¿no? No lo difícil, pero sí es como una lucha de, no ese esquema que ponía, si nos hacemos macro algo, la cabeza se cae, se quedaría una pata, ¿no? Solo, pero ya no habría todo ese esquema, ya no sería, entonces no sería Muturbel, sería otra cosa. Entonces, bueno, pues es una lucha ser Muturbel, pero ahí vamos. Para mantener. Y quizás es una pregunta desde la ingenuidad urbana, pero antes nos contabas sobre el oficio de pastoreo, que esto es algo que viene de la familia de Joseba, estáis haciendo un relevo generacional. ¿Cómo es el día a día del oficio de un pastor? A ver, yo te puedo decir que yo soy una paleta de ciudad, o sea, yo soy de Marbella, soy malagueña y soy, o sea, y me queda mucho que aprender y también delego en cosas de, yo qué sé, pues también es decir, pues yo no sé cómo tiene que estar la luna para podar los manzanos, ni sé cómo tiene que tener la ubre la oveja cuando va a parir, ni sé un montón de cosas, pero tengo un montón de herramientas en mi formación desde las bellas artes que pueden ayudar a la idiosincrasia de esta oveja o al pastoreo, pues todo lo que hago en Muturbel desde el arte, la creación, las publicaciones, la divulgación o esta charla. Entonces, es decir, pero Joseba hace otras muchas cosas, como pues él no se dedica solo a pastoreo, es que es profesor, pero por ejemplo nosotros ordeñamos unos 6 meses, él hace solo un ordeño, que es como de diciembre, enero a mayo, justo luego en mayo se para el ordeño. Bueno, hacemos ordeño por la mañana y cuando vuelve de currar por la tarde elabora el queso artesanalmente con una presa también artesanal y luego en mayo o así acaba el ordeño y en junio, julio, finales de mayo, junio es la esquila, que ahí es cuando vamos de caserío en caserío con las esquilas las nuestras también y luego ya nosotros tenemos las ovejas repartidas en 3 prados diferentes, porque están todo el día en la calle, no están estabuladas en una cuadra. Entonces el prado que tenemos más cerca de casa, que es como de 1 hectárea, ese lo dejamos a hierba alta y en los 4 días más calurosos de julio, depende del año, de agosto, es lo que convertimos en fardos para la hierba. Y luego ya, luego ya desde que se hacen los fardos hasta que empiezan a parir, que es finales de noviembre, principio de diciembre, pues estos es como los meses que en realidad están las ovejas en la calle y no hacen nada. Bueno, no hacen nada, están ahí, pero no hay trabajo como, ¿no? Es como... Pero bueno, sí que en nuestra familia pues marca la época de la esquila, hay que, venga, o la época de la hierba, es como los 3 días que tú te irías igual a la playa, nosotros estamos que sí, ¿no? Entonces... O el ordeño, pues sí que, ¿no? La naturaleza sí que te marca los ritmos, ¿no? De los trabajos. Y a mí una cosa que me encanta y que voy aprendiendo, y bueno, por ejemplo, el sábado que viene tenemos la matanza del cerdo, que, ¿no? Pues ese trabajo de familia, todo el mundo trabajando y los ritmos de la naturaleza, ¿no? De, yo qué sé, yo antes comía tomates todo el año, pues yo ahora el tomate solo como en verano, ¿sabes? Son también como esos ritmos que son como la naturaleza, ¿no? Pero bueno, que igual estamos tan despegados de todos esos ritmos que bueno, que nos sorprenden cosas que deberían, sí. No sé, yo flipo, mi hija va por la huerta y sabe lo que es todo y en euskera y en castellano, ¿sabes? Y sabe las hojas de lo que son y es como de wow, todavía lo estoy aprendiendo y me cuesta, ¿y eso qué era? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es como, ¿no? Un aprendizaje intergeneracional. Eso es. Y la oveja de Carranza, has dicho al principio que es una oveja en peligro de extinción y que solo está en el Valle de Carranza. No, es una oveja que la puedes encontrar en toda la cornisa cantábrica, en Cantabria y en Asturias. Y la oveja carranzana cara negra, en sí, esto la historia te la cuenta mejor Joseba, si se me olvida. Pero un guipuzcoano trajo ovejas lachas negras
que son la raza que hay en la otra zona del País Vasco, y se juntó con una carranzana y él empezó a mezclar a las rubias carranzanas con las negras y así nació a mediados del principios del siglo XX o así, a mediados, la carranzana cara negra. O sea, es una raza, en realidad el ecotipo de la cara negra es como bastante contemporáneo, se puede decir, pero en sí en realidad, pues eso, Carranza está colindando con, es un lugar fronterizo, está a 15 minutos de Cantabria y por otro lado Burgos, o sea, y pues esto para nosotros kilómetro cero a veces está más cerca Cantabria que irnos a Guipúzcoa igual, ¿no? Entonces, bueno, que también las comunidades, ¿no? Y en realidad a los compra-venta de ganado y tal, pues la oveja carranzana pues es... Aparece. Bueno, gracias. Seguro que hay preguntas del público. Si las tienen, pues mi compañero Tony pasará el micrófono para que nos puedan oír los que nos están viendo por streaming. Bueno, primero de todo, darte la enhorabuena, Laurita, porque es envidiable el proyecto que lleváis a cabo. No, yo sigo desde hace mucho tiempo, porque os conocí en una feria de Maker, que yo no os he sabido más, en Bilbao. Bueno, yo soy de Bilbao, pero vivo desde hace mucho tiempo aquí. Y también, bueno, tenemos ovejas y yo también trabajo la lana de las ovejas desde hace 3 años. Pero me ha encantado toda tu presentación, porque la oveja de aquí es completamente, bueno, es una oveja, pero sí es diferente a las ovejas del País Vasco. De hecho, mi suegro, porque las ovejas son de mi suegro, cuando venía al País Vasco y veía el verdor, y bueno, decía, y allí las ovejas tienen tantísima comida, ¿no? Porque aquí el verano es, bueno, súper seco y hay que darles paja porque o sea, lo que allí se hace para el invierno, aquí se hace para el verano, ¿no? Aquí en invierno se cultiva forraje para que puedan comer en alguno de los campos y otro para cortarlo y para guardarlo para el verano, porque el verano, de hecho el segundo verano que estuve aquí, veía que la mata, que hace como de linde a veces en los campos, tenía una línea marrón perfecta, y era que las pobres ovejas habían tenido que estar comiendo mata, que no es nada bueno para ellos, pero hasta donde les llegaba el morro era marrón y luego verde, ¿no? Porque ya no llegaba más. Bueno, esto... Y nada, bueno, decirte que bueno, no es que me dé envidia vuestro proyecto, porque al final yo sé que todo esto requiere muchísimo trabajo, no solo del trabajo de la lana en sí, sino todo el de la gestión y bueno, y que me maravilla mucho lo que haces. Sí. Aquí en este momento en Mallorca estamos un grupo de gente que estamos trabajando con la lana. De hecho, bueno, hay en Inca unas chicas que están, bueno, que lo tienen como bastante, bueno, pseudo industrializado, no industrializado porque sigue siendo bastante artesanal, pero que hacen fieltro. Y luego si hay más artistas, bueno, yo a mí misma me llamo Maker porque, aunque soy licenciada de Bellas Artes, he estado más metida en el mundo del diseño, y que estamos trabajando el fieltro porque es relativamente sencillo, aparte, bueno, primero lavar la lana, cardar la lana, tal, pero ya no está el hilado y el tejido, sino a partir de la lana cardada ya se puede realizar el fieltro, y la verdad es que ofrece unas posibilidades formales súper interesantes que tienen sus limitaciones, pero es que la lana una vez cardada es que es tan maravillosa que bueno, pues que da mucho juego. Y bueno, que tenemos un grupo en Mallorca Rural, estamos más dentro de la parte de agrícola, y ahí ahora sí está apareciendo mucha gente que hace compost y que, bueno, o que tiene ganas de hacer cosas con la lana, pero bueno, que el asunto es muy difícil, que cada año disminuye muchísimo la ganadería en Baleares porque tampoco es que no compensa. De hecho, el otro día en una feria en Lloseta con la que es la presidenta de la Ovella Roja de Mallorca, claro, decía que
que también teje, que también le lavan el mota del cuervo la lana, que por cierto me voy el viernes. El acto del esquileo ahora cuesta dinero, o sea, entonces se hace a destajo, y para poder aprovechar la lana tienes que estar allí, o sea, tienes que estar en el momento del esquileo para poder hacer el sorteo de quitar, porque hay alguna oveja que ya no vale para nada, y otras hay que quitarle, es que casi la mitad, o sea, de la lana, de lo que no vale. Y además es que si no lo haces en ese momento, luego se amontona, y ya aquello es todavía mucho más difícil de gestionar, o sea, tiene que ser súper inmediato. Y también me ha hecho ilusión cuando hablas de lo de trabajar con los vecinos y tal, y aquí también se hacía esto, lo que pasa es que también se está perdiendo. Y ahora, en este momento, bueno, sí hay esquiladores, pero vienen uruguayos a esquilar, porque en Uruguay bueno, están gestionando muy bien lo de la lana, y han debido tener una escuela de pastores, y hay esquiladores uruguayos que se van a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Australia, y vienen aquí también, algunos han quedado, y ya se ha acabado, pero claro, como hay que pagar también, entonces ese momento del esquile, que ya no vale la lana nada, porque sobre todo después de la pandemia, porque si no se la llevaban a China, tampoco pagaban, pero algo daban, y luego ya después de la pandemia ya no se volvió a recoger la lana. Bueno, en Pollensa algo están recogiendo, pero... Y bueno, que lo que sí me ilusiona es que hay un movimiento ahora de volver a apreciar la lana. Es verdad que cuando estás metido en ello, pues entonces todo te parece que se mueven muchísimas cosas, pero sí, porque te dicen, oye, ¿qué he visto en la televisión? ¿Qué tal? O sea, que sí hay este movimiento de volver a apreciar, y creo que la salida para mí es la artística, porque la industrial es que no hay nada que hacer, o sea, no se puede competir con la lana de Nueva Zelanda o de Australia, que aparte de que son unas producciones increíbles de lana buena, y están exportando a todo el mundo, bueno, o lo de Uruguay. Y aquí la lana, pues las pobres ovejas mallorquinas, que son recias para aguantar el clima y la alimentación, tampoco tienen una lana como para apreciarla. Y en cambio, todo lo que pueda ser la transformación dentro del mundo del arte da muchísimo juego, porque es un material maravilloso, o sea, vivo, con unas características increíbles, y me parece muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Pues bueno, le damos un aplauso a Laurita y muchas gracias por venir.